Clase de geometría, tema 3. Clasificación de ángulos según su posición y ángulos determinados por dos paralelas y una secante. DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje. Clasifica ángulos según su posición y los ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Conceptos. Los ángulos se clasifican según su posición en ángulos consecutivos. Ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos consecutivos porque tienen el mismo vértice y un lado común, es decir, comparten el mismo vértice y uno de sus lados. Ángulos adyacentes. Ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos adyacentes porque tienen el mismo vértice, un lado común, y los lados no comunes son semirrectas opuestas. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulo 1 y ángulo 2 son opuestos por el vértice. También lo son el ángulo 3 y el ángulo 4. Los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos formados por un par de rectas secantes. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes o de igual medida. Ejercicio número 1. Señala con una cruz el nombre del tipo de ángulo correcto de estas figuras. Tenemos dos ángulos formados por dos rectas secantes. En la primera opción dice son consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice o de lados paralelos. En este caso, la respuesta correcta, opuestos por el vértice. En la segunda gráfica tenemos dos ángulos con un mismo vértice, un lado común, y hay que señalar cuál es la respuesta correcta, si son consecutivos, correspondientes, complementarios o adyacentes. La respuesta correcta es la palabra consecutivos. En la tercera gráfica vemos ángulos formados por dos rectas paralelas cortados por una secante. Y hay dos ángulos, uno en la parte exterior y uno en la parte interior de las rectas paralelas. Las opciones son correspondientes, alternos internos, alternos externos o complementarios. La respuesta correcta es correspondientes, porque hay un ángulo externo y un ángulo interno y son colaterales. En la cuarta gráfica hay un ángulo recto formado por dos ángulos y las opciones son correspondientes, complementarios, suplementarios o adyacentes. La respuesta correcta es complementarios. Otra clase de ángulos son ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante, se forman 8 ángulos. Estos ángulos reciben diferentes nombres de acuerdo con la posición que ocupan. Pueden ser ángulos colaterales o ángulos internos, ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos internos externos o ángulos correspondientes. Ángulos colaterales son los que están a un mismo lado de la secante. Ángulos internos son los que están entre las líneas paralelas. Ángulos externos son los que están fuera de las líneas paralelas. Ángulos alternos internos son ángulos internos, no colaterales ni adyacentes. Los ángulos alternos internos son congruentes o de la misma medida. Ángulos internos externos son ángulos externos,
no colaterales ni adyacentes. Los ángulos alternos externos son congruentes o de la misma medida. Ángulos correspondientes, uno es interno, otro es externo, son colaterales pero no adyacentes. Los ángulos correspondientes son congruentes. En el ejercicio número 2 dice, observa el gráfico siguiendo la numeración que aparece en el mismo y una según corresponda. Hay dos rectas paralelas cortados por una secante y están enumerados los ángulos, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6 y están en diferentes posiciones en esas rectas. Hay que unir la palabra ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos suplementarios que está en el lado izquierdo con los números que están al lado derecho. Entonces, la primera enunciado dice ángulos correspondientes. Vamos a buscar en la gráfica cuáles serían los ángulos correspondientes de acuerdo a la definición que dice que un ángulo correspondiente es un ángulo externo con un ángulo interno que son colaterales. En este caso, la respuesta sería el ángulo 1 y el ángulo 2. Los unimos. Luego dice ángulos alternos internos. Buscamos en la gráfica y vemos los ángulos que están internamente dentro de las líneas paralelas y son el ángulo 3 y el ángulo 4. Son internos pero no son colaterales. Unimos ángulos internos con los ángulos 3 y 4. Ángulos alternos externos sería el ángulo 6 con el ángulo 5. Están fuera de las paralelas y no son colaterales. Los ángulos opuestos por el vértice serían los ángulos 3 y 5. Y los ángulos suplementarios serían los ángulos 1 y 5.